Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Estamos acá nuevamente de esta forma virtual, hoy este día, amado hermano. Así es que llega el alimento hasta su casa por medio de la enseñanza, por medio de la palabra del Señor. Temprano, amén. El salmista decía, temprano yo te buscaré de madrugada, pero bueno, hoy no es madrugada, pero temprano lo estamos buscando el Señor a esta hora de la mañana, buscando la enseñanza que viene del Señor. Así que vamos a continuar, amado hermano, este tema hermoso, la serie de las llaves del reino. Y en esta preciosa mañana vamos a hablar una llave muy hermosa. Así que esperamos que usted se quede con nosotros, amado hermano, para recibir la bendición. Dios me lo bendiga, hermanitos. Amén, que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. Es un privilegio y un gozo muy enorme poder estar aquí nuevamente para continuar con este tema que es de bendición para nosotros y estudiar. Bienvenidos. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio poder estar reunidos, como ya decía nuestro pastor José Carlos, virtualmente, pero con mucho ánimo, con mucho gozo. Y amados hermanos, estamos acá platicando acerca de las llaves del reino. Y como ya decía nuestro pastor también, vamos a enfocarnos hoy en una llave muy preciosa, pero no sin antes querer también hacer como una introducción acerca o un recapitulamiento de lo que ya hablamos acerca de otras llaves con las que iniciamos esta enseñanza. Y una de ellas era la llave del conocimiento para salvación. Y también hablamos acerca de la autoridad de atar y de desatar. Entonces, por este medio virtual hoy, como ya decía, ¿verdad? Muy gozoso de poder estar acá compartiendo con mis hermanos. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es la llave de David. Pero fíjese, amado hermano, que todo tiene relación. Lo que hablamos nosotros acá en la enseñanza es que debe de hacerse primero rema en nuestros corazones, porque de lo contrario podríamos tener esa llave, pero no saber usarla. Podríamos tener esa llave y no darle uso, porque fíjese que el apóstol Pedro, en aquel momento en el que la llave se le fue entregada o se le dijo que se le iba a dar, no se la dieron en ese instante, pero luego vimos a través de la palabra del Señor que se le fue dada la llave. Y después de la llave se le fue dada la autoridad de atar y de desatar. Entonces, un ejemplo, por poner un ejemplo, cuando nosotros le prestamos un vehículo a nuestro amigo, un amigo de confianza, porque recordémonos que quizás nuestro vehículo no se lo prestamos a nadie así por así, pero a un amigo de confianza sí. Y fíjese que cuando nosotros le estamos dando el vehículo, le estamos dando la llave, pero le estamos dando más que la llave, le estamos dando la autoridad para poder abrir el vehículo, para poder cerrarlo y también para que él lo conduzca. Y fíjese que lo menos que nosotros esperamos es que esta persona lo conduzca con responsabilidad. Entonces, asimismo, el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Las llaves a nosotros, nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa responsabilidad. Y lo menos que Él espera es que nosotros responsablemente usemos también las llaves del reino. Y fíjense que antes de tocar esa llave preciosa que hoy queremos compartirles, también les traemos aquí unas llaves en figura. Entonces, permítanos, amados hermanos, ahí en la comodidad de su casa, que podamos conversar acerca de estas llaves en figura. Si quiere, pues puede ir anotando, puede ir ahí con su libreta en mano y lápiz, anotando los versículos, anotando las espigas que usted vaya tomando con respecto a esta enseñanza. Y dice en Mateo 18:3, en la Reina Valera 60. De cierto os digo
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, cuando vemos el contexto de este versículo, vemos que los discípulos estaban discutiendo acerca de quién era mayor, acerca de quién sería el más importante en el reino de los cielos. Fíjense, ni siquiera estaban preocupados por si iban a entrar, ni siquiera estaban preocupados por cuál era la puerta, sino que ellos estaban preocupados por quién iba a ser el más importante allá en el reino de los cielos. Pero el Señor Jesús, ¿verdad? En su infinita misericordia para nosotros y con ellos también, les corrige la plana, fíjense, y les exhorta a no preocuparse de quién sería el mayor, sino que más bien se preocuparan por acceder al reino. Y 9:36, ese versículo usted lo puede buscar ahí en su Biblia porque no aparece ahí en el slide. En Marcos 9:36 nos permite comprender un poquitito más acerca de esta enseñanza que Jesús les estaba dando a los discípulos. Y dice que ahí textualmente dice en Marcos 9:36 que Jesús tomó a un niño en sus brazos y poniéndose en medio de ellos les dijo que si no se hacían como niños, no entrarían al reino de los cielos. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo en figura era presentar al niño, presentar esa llave, les estaba diciendo, para poder acceder al reino de los cielos, necesitan hacerse como niños. Amados hermanos, les estaba presentando una llave. Miren qué precioso, qué precioso. Y entonces, no sé si mis hermanos acá quieren aportar. Definitivamente hay algo que tenemos que ponerle atención ahí, ¿verdad? Que aquí nos está dando la clave, fíjese, solo para entrar. Entonces, si no nos hacemos como, como niños, no vamos a poder entrar. Y ese es como un anticipo, ¿verdad, hermanito Henry, del siguiente tema, que es entrar, ver y heredar el reino. Pero con algo tan sencillo, hermanos, fíjese que el Señor ahí nos cuadra, pero es importante ponerle ese detalle pequeño, pero importante, ¿verdad? Que si no somos como niños, no vamos ni tan siquiera a poder entrar. Sí, amén. Y luego en la siguiente eh, llave en figura, nos habla de muchas tribulaciones. Y dice en Hechos 14:22, en la Biblia, las Américas, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, aquí, amados hermanos, era Pablo hablando en esta oportunidad. Él había regresado, dice, de un pueblo que se llamaba Listra. Curiosamente, en ese pueblo lo intentaron matar. Ahí fue donde a Pablo lo apedrearon. Y fíjense que él salió de ahí apedreado y casi lo matan. Entonces dice que Pablo se fue con Bernabé, pero entonces aquí fue donde él regresó, a Listra. Imagínense lo que a él le había acontecido, lo que a él le había pasado, y luego regresa. Y entonces les dice a ellos que tienen que permanecer en la fe y que es necesario pasar por muchas aflicciones, tales como las que él había pasado. Imagínense que lo habían apedreado y les estaba diciendo a ustedes, es necesario que pasen por algunas aflicciones y hay muchas aflicciones más, pero una de estas era que a él lo habían apedreado ahí. Entonces nos deja ver que hay alguien definitivamente, amado hermano, y que el Señor lo reprenda, que nos va a tirar a matar, pero que el Señor va a estar con nosotros. Y no quiere que accesemos al reino de los cielos, pero nuestro Señor nos promete en Isaías 43:2, yo estaré contigo, decía Jehová, en medio de las tribulaciones. Y usted se puede ese texto donde dice que aunque pases por el agua, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo.
porque Él sí quiere, amado hermano, que nosotros accesemos. Entonces, aunque hayan muchas tribulaciones, aunque nos toque pasar el Niágara en bicicleta, como dice nuestro apóstol, pero Ujú. el Señor está con nosotros y Él sí quiere que accesemos al reino de los cielos. Yo veo, hermanos, una relación en la llave en figura como niños y la llave de las muchas tribulaciones, porque dice 1 Pedro 2:2, desead como niños. Entonces, el que no se hace como un niño no puede entrar. Ahora, una de las características de un niño es que desea la leche, y dice ahí la leche espiritual no adulterada. El propósito de esa leche espiritual no adulterada es para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el niño debe crecer para salvación, ¿verdad? Entonces cuando ha crecido para salvación va a aprender cómo atravesar las muchas tribulaciones. Un niño espiritual que no está siendo entrenado en la doctrina, pues claro que no va a comprender mucho de qué se tratan las tribulaciones, y a las primeras de cambio puede ser que diga, mire, si yo antes de conocer a Cristo me iba mejor, ¿verdad? Yo tenía esto, tenía lo otro, y hoy que nomás yo le entrego mi vida y comienzo a andar, me pasa de todo, y entonces podría desanimarse. Entonces, si veo la relación en el hecho de que al hacernos como niños hay que humillarnos a la enseñanza del reino, a todas aquellas parábolas que vimos, ¿verdad? Que son una enseñanza, un yugo sobre nosotros, y ese yugo es fácil, es ligero, no carga. Entonces, y de esa manera poder nosotros caminar en medio de muchas tribulaciones, porque de que van a haber muchas tribulaciones, van a haber. Hola, ay, fíjese que viendo el strong de esa palabra tribulaciones, para que nos quede bien claro, ¿verdad? Es el G2347. Y fíjese que me llama la atención que la primera traducción que dice es presión. Yo no sé cuántos secularmente, ¿verdad? Cuántos secularmente dice, uno de los requisitos que lo ponen para contratarlo es que sepa trabajar bajo presión. Y ay, sí, ¿verdad? Ahí sí dicen, sí, yo puedo trabajar bajo presión. Yo, hasta me quedo hasta largas jornadas trabajando, ¿verdad? Y sin pedir viáticos y sin pedir horas extras. Pero fíjese qué tremendo, hermano, porque eh, si para lo secular es un requisito poder trabajar bajo presión, qué bendición cuando lo trasladamos al reino. Que lo trasladamos al reino es que nosotros podamos también funcionar o ejercernos bajo presión. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está con aquello, ¿verdad? Lo tiene que sacar ya, que no sé qué, uno se enfoca más, se centra más, le pone cuidado. Mi apóstol Jorgito tenía, bueno, un dicho que hasta nuestro pastor lo ha dicho, despacio, que urge. Cuando estamos bajo presión, ¿verdad? Que ya tenemos que entregar algo o que ya no sé qué, despacio, que urge, decía el apóstol, ¿verdad? Pero aquí lo que nos enseña la palabra es que la presión es importante, porque la presión te va a hacer, hermano, que te catapultes a una dimensión, amado hermano, para que no estés en tu zona de confort. Porque cuando la gente está en una zona de confort o acomodada, no hay, hermano, una presión, mientras que el Señor permite que hayan tribulaciones, aflicciones o angustia, hermano, veámoslo desde esa óptica, ¿verdad? Que el Señor lo que está haciendo es empujando, presionándonos, pero para que nosotros demos esa talla, ¿verdad? Demos esa anchura. Nuestro pastor el día de ayer en la reunión de, ¿cómo se llama? De liderazgo nos enseñaba algo muy hermoso por medio de un video. En el video era para líderes, ¿verdad? Pero dentro del extracto de ese video había
una enseñanza relacionada con cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas y se les presentó a sus discípulos. Y de verdad, hermano, que nunca lo habíamos puesto bajo esa óptica. Y es que el Señor lo que estaba haciendo era enseñándoles, dándoles el ejemplo como líder que era Él, ¿verdad? Para que los demás siguieran sus pasos. Les estaba haciendo una presión, hermano, para que aprendieran a caminar sobre las aguas. Y entonces cuando Pedro, ¿verdad? Usted sabe ese pasaje de la palabra, cuando Pedro, amado hermano, empezó a caminar, ¿verdad? Y entonces se empezó a ver las angustias y la tribulación, todo lo que había alrededor se empezó a hundir. Y cómo es que nosotros interpretamos ese versículo cuando el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Hombre de poca fe, pero si nosotros, amado hermano, cambiamos el tono de las palabras y le decimos de otra forma las mismas palabras, el Señor a lo mejor nos enseñaba nuestro pastor Rodrigo, ¿verdad? Que nosotros muchas veces lo leemos así literalón y que el Señor como que estaba regañando a Pedro, pero realmente, amado hermano, cuando le ponemos el ingrediente amor, ¿cómo le dijo entonces Jesús a Pedro? Ay, Pedrito, mi niño de poca fe, hombre, tiene que estar bajo presión para que haga actos de fe. Y mire qué tremendo, porque Pedro, hermano, caminó, no sé cuántos pasos, dicen, habrá caminado unos 10 pasos, habrá caminado 20 pasos, pero fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando nos mete en una tribulación, cuando nos mete en una presión el Señor o una angustia es porque quiere sacar algo bueno de nosotros, amado hermano. Así que si tú has pasado o estás pasando, hermano, una tribulación, angustia es porque Dios quiere sacar algo bueno de ti. Amén. Perdón, hermano, que me tomé unos minutitos ahí. Sí, y como dice ahí Pablo, ¿verdad? Es necesario que permanezcan en la fe, que perseveren en la fe, porque obviamente, ¿verdad? Bajo presión, como usted lo decía, o bajo una tribulación o aflicción, cualquiera puede tirar la toalla, pero cuando permanecemos en la fe es un poco más fácil, ¿verdad? Debería de ser más fácil para nosotros los hijos de Dios. Continuando acá, entonces nos vamos a al siguiente slide y seguimos con las llaves en figura. Y aquí nos habla de la voluntad del Padre. Y esto está en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, dice la voluntad del Padre que todos hacemos. Esto lo vemos también, amados hermanos, en Timoteo 2:4, que Él quiere que todos seamos salvos, que alcancemos el pleno conocimiento, es decir, que alcancemos la estatura de Cristo. Y por eso es que decíamos, ¿verdad? Eh, que es necesario a través de esas circunstancias adversas, a través de esa presión, poder dar esa estatura para poder alcanzar la salvación, pero eso nos sirve para poder ver lo que necesitamos y lo que estamos estudiando ahorita es entrar, que el Señor por medio de esa llave nos deje accesar. Y dice, entonces, pero podemos ver aquí en el texto que dice que no todo el que dice Señor, Señor podrá entrar en el reino de los cielos. Y allá en Lucas 13:25 vemos cuando hay un texto de la Biblia, este pasaje bonito, pero a la vez es confrontativo, ¿verdad? Un poco. Dice que ahí había un padre de familia que ya había cerrado la puerta. Entonces de afuera dice que empezaban a llamar diciendo, Señor, Señor, abre, ábrenos. Sin embargo, dice que el Señor les dice, no los conozco, no sé quiénes son. Entonces ellos se presentaron a la puerta, pero el Señor los desconoce. Y les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos ver
que aquel que hace maldad, aquel que hace el mal, no puede accesar. Entonces, ¿qué es lo contrario que debemos de hacer? Hacer el bien. Lo que, lo que veíamos en el capítulo de la primera enseñanza, en primera de Pedro 1:3, que decía que aquel que hace el bien, aquel que se esfuerza en hacer el bien, ese puede entrar. Ese está resguardado. A ese el Señor le va a reconocer. Recordémonos que estas son llaves en figura. Entonces, aunque en aquel entonces, en aquel tiempo quizás futuro, te presentes con la llave, pero si el Señor no te conoce, si el Señor no te reconoce, porque recordémonos que también el que hace la voluntad de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo que era aquel que era su familia, porque él dijo, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, a la familia se le reconoce, obviamente, uno reconoce a sus hijos, reconoce a sus familiares, ¿verdad? Entonces, cuando lleguen aquellos y se presenten y empiecen a llamar a la puerta, dice que les va a decir, no, no los conozco. Entonces, amados hermanos, el tiempo para poder accesar ese tiempo, el tiempo para poder eh, adquirir esa llave que se nos van a conferir para poder accesar al reino de los cielos es hoy, es este tiempo, porque va a haber un tiempo en el que el Señor definitivamente dice la Biblia que ya no lo vamos a poder encontrar. Entonces, esforcémonos, ¿verdad? A través de ser niños, como decía nuestro hermano Wesley, estas tres figuras de llave tienen mucha similitud, porque el que es niño puede pasar por varias tribulaciones, ¿verdad? Por varias pruebas, pero recordémonos que un niño tiene un corazón bien lindo, ¿verdad? Que puede ser que el padre o puede ser que algún amiguito hoy eh, quizás se jalaron el pelo, quizás se hicieron caras de enojados, pero ya mañana ese niño va a estar sonriendo, va a estar feliz, agarrado a la mano de su amiguito, volviendo a compartir. Entonces, ¿cuál aflicción? ¿Cuál aflicción para un niño? ¿Cuál preocupación si está con ese corazón puro? Y luego, pues, haciendo la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios, para que cuando nos presentemos ante esa puerta, cuando nos presentemos y queramos accesar, seamos reconocidos, porque entonces el Padre con los brazos abiertos va a estar esperándonos y diciendo, hijo, pasa adelante, que tienes acceso. Quiero hacer ahí un aporte, mi hermano Henrito. En Juan 7:17, Jesús dijo, el que desea hacer la voluntad de él, sabrá si mi enseñanza procede de Dios o si hablo por cuenta propia. Entonces, una de las características del que desea hacer la voluntad de Dios es que desarrolla un discernimiento, ¿verdad? Se le es entregado un discernimiento. El Juan 7:17 es claro, que el que desea hacer la voluntad de él sabrá si la enseñanza proviene de Dios. Es decir, que cuando uno anhela hacer la voluntad de Dios, uno se sumerge en una búsqueda impulsada por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso le va dejando a uno de parte del Espíritu Santo de Dios un discernimiento, ¿verdad? Uno comienza a comparar, a escuchar, a leer, a indagar, a investigar, y todo por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, a eso creo que se refiere cuando, en, cuando en Lucas 6:46 también dice, ¿por qué me llaman Señor mío, y no ponen por obra lo que yo les digo? Entonces, el poner por obra la enseñanza del Señor tiene que ver con el hecho de ir detrás de eso. Por ejemplo, nuestro pastor nos tira un tema, ¿verdad? Y él ministra con eso. El que desea hacer la voluntad de Dios no solo se queda con lo que oyó en el templo o vía o virtualmente, ¿verdad?
sino que va un poco más allá para investigar un poco y descubrir un poco más. Entonces quiero terminar diciendo que con esa razón, en Malaquías 1:6 encontramos que dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Entonces, es claro que el menosprecio a la voluntad de Dios se deja ver cuando nosotros tenemos una falta de diligencia en cuanto a estudiar. Y ahí podrían venir muchas cosas y decir, mire, yo tiempo no me queda. Yo trabajo de sol a sol y llego cansado y no hay tiempo. Pero es que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, de veras que uno hace el tiempo, ¿verdad? Porque no hay tiempo. El tiempo hay que disponerlo, aunque la Biblia dice que para todo hay tiempo, incluso para querer hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Amén. Hay algo que quería aportar también cuando decía que el Señor les dice, Señor, que, ¿cómo es? Que el Señor les decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor, verdad? Y entonces también se me venía el versículo en el que el Señor en Mateo 7:23, perdón, 7:21 le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de quién, de mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué tremendo, hermano, porque el Señor declara en el 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Entonces, hermanos, qué responsabilidad más grande, porque si el Señor, fíjese, si el Señor no nos conoce, es porque nosotros nunca nos acercamos. Así de fácil, ¿verdad? Yo conozco a alguien porque obviamente comienzo a establecer una relación, oiga bien, una relación, no una religión. Entonces, podemos decir de que entonces para entrar al reino, aquí nos estamos metiendo en el otro tema también, va, pero digamos que es una llave, démosle el enfoque a la llave. Entonces, una llave hermosa es entonces hacer la voluntad del Padre. Y si hacemos la voluntad del Padre, estamos también haciendo o conociendo al Hijo. Y entonces cuando conocemos al Hijo, el Hijo nos conoce. ¿Por qué entonces volvemos a tocar aquel tema, verdad? Cuando hablábamos de Rebeca e Isaac, Rebeca iba en el camino, dice, montada en los camellos, y iba el Espíritu Santo, figura de Eleazar, ¿verdad? Hablándole de su amado, de tal forma que cuando vio a Isaac, dice que se cubrió y conoció que era él su amado, ¿verdad? Y luego, entonces, Isaac cuando la vio, dijo, esta es mi amada. Y nunca se habían visto, pero se conocieron, amado hermano. De esa forma, también nosotros cuando le veamos a Él, le vamos a reconocer. ¿Por qué? Por lo que hemos escuchado de Él, ¿verdad? De lo que hemos podido nosotros experimentar. Entonces, cuando, hermano, yo me imagino, y yo quiero que usted, hermano, también se ponga a pensar esto, ¿verdad? Si usted nunca se ha puesto a pensar cómo va a ser el irnos arrebatados en el cielo, hermano, yo imagino que entonces los ojos espirituales ahí sí que de plano se van a abrir totalmente y vamos a empezar a ver ángeles, hermano, y querubines y serafines y todo hermoso, hermano, pero cuando se nos presente el Hijo de Dios, cuando se nos presente nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar maravillados de todo lo que estamos viendo, pero cuando lo veamos a Él, vamos a salir corriendo así como Rebeca, ¿verdad? Y lo vamos a conocer, amado hermano, qué tremendo. Pero bueno, sigamos, hermano, porque sigue una enseñanza hermosa y el tiempo va corriendo, hermano. Ven. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar de una llave que es también muy extraordinaria, es la llave de David. Y esa llave
tiene, digamos, por así decirlo, en la escritura, su origen en una figura muy extraordinaria, amados, una figura muy extraordinaria al respecto de Cristo. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 22 y verso 20. Yo le voy a leer la Biblia textual. Ahí hay un personaje ahí llamado Eliakim, que es figura de Cristo. Y ya vamos a ver por qué es importante conocer un poco o poner el cimiento para poder hablar de lo que es la llave de David en lo que es Eliakim. Tenemos ahí un cimiento. Si no hablamos o no tocamos esto o no vemos este texto, va a ser quizás un poquito difícil y confuso para nosotros poder entender lo que es la llave de David. Dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim ben Hilcías, Eliakim hijo de Hilcías, y lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu cinto y entregaré en su mano tu poder y será por padre a los habitantes de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Entonces, el contexto de este verso es la sustitución de un personaje que era el tesorero y el mayordomo del rey. Entonces a él se le llega un tiempo por sus actitudes, ¿verdad? Y por sus conductas de sustituirlo, y el Señor envía al profeta Isaías para dar una profecía bien dura, hermano, porque a él lo están removiendo de su posición. Eso tiene también, digamos, una plataforma diferente de verla, ¿verdad? Que no viene al caso en este momento tocarla, digamos, preexistencial, ¿verdad? Para entender que entonces la misión, la tarea, un ministerio, un sacerdocio está cambiando ahí de manos, está cambiando de hombros y se le está entregando a otro personaje que le llaman ahí Eliakim. Eliakim, ahora Eliakim es figura de Cristo, porque a Eliakim le están entregando la tesorería y la mayordomía del otro que ha sido quitado. Entonces vamos a ver a Cristo, ¿verdad? Ahí hay 4 cosas que hay que resaltar. El número 1 es que se le dice a Eliakim que le van a dar un vestido, una túnica, y lo van a ceñir con el cinto de Sebna. Entonces están cambiando una vestidura, una túnica. Ahora, cuando vemos el vestido, vemos la túnica y vemos el cinto, lo vemos allá en Éxodo, hermano, vemos que hay un sacerdocio al cual lo visten de estas vestiduras, son sus vestiduras sacerdotales. Entonces ahora le están quitando las vestiduras, se las están dando a Eliakim, y ahí hay una tipología, es un cambio de sacerdocio. Entonces entendemos y sabemos que Cristo vino, hermanos, de la raíz de David, de la tribu de Judá, y no vino de Leví. Hasta la fecha los judíos creen que él no es el Mesías porque no vino de la tribu de Leví, pero no se les ha revelado que lo que hubo ahí es un cambio de sacerdocio. Entonces luego dice, entregaré en su mano tu poder. Le están entregando el gobierno. Entonces, en figura, hermano, ahí está representado el gobierno de Cristo. Y será por padre de los habitantes de Jerusalén. Notemos que hay una paternidad entonces, hay un apostolado, hay un espíritu de paternidad ahí para la casa de Judá. Luego dice, pondré la... Hola, ¿me escucha, Benito Henry? Sí, amén. 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 Creo que perdimos por un Ya momento. listo, Ahí está. hagan algún aporte, ¿sí?
¿Sí No, se oye bien? lo perdimos por unos segundos, siervo, pero ya, ya está. Sí, mire la señal entonces. Bueno, no, yo aquí no me había percatado, yo seguía hablando. Pero sí, fue un poquito Repítalo entonces. Bueno, no sé en qué parte me perdí. en el apostolado de Cristo iba. Ah, bueno, sí, el apostolado de Cristo, luego viene la autoridad de Cristo que está representado en el texto 22, donde dice, pondré la llave de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Entonces digamos, hay una cuadridimensión ahí sacerdotal que se le ha entregado entonces a Cristo. Y como les decía, permitir que mis hermanos continúen aportando con lo siguiente. En Hebreos, capítulo 3, del verso 1 al 6, si usted, hermano, está tomando sus apuntes, ahí va a encontrar algo, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención. Se habla de que Jesús es mayor que Moisés. Y dice el verso 2 que Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, Hebreos 3:1, Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Dice que él participó de un llamamiento celestial de esa manera, como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y dice, mire, me recuerda a Eliaquim, ¿verdad? El cual fue fiel al que le designó. Por eso quitaron a Sebna y pusieron a Eliaquim. Entonces, yo no sé si pensar ahí, hermanos, que en figura, Moisés, hermano, la Biblia dice que Moisés no entró. Recordemos que la ley no pudo hacer nada por nosotros, pero uno que fue encontrado fiel fue Eliaquim, es decir, la figura de Cristo. Fue encontrado fiel, y Hebreos 3:2 lo dice, el cual fue fiel al que lo designó, como lo fue Moisés delante de toda la casa. Pero el detalle es que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como sirviente, nada más, como un esclavo, dicen otras versiones. Pero Cristo fue fiel a la casa de Dios como hijo, que no es lo mismo, ¿no? Como hijo. Y esa casa no era un tabernáculo terrestre hecho por manos de hombres. Esa casa sobre la que Cristo fue hecho fiel, somos nosotros, dice la Biblia. Entonces ahí hay un cambio de sacerdocio, pero hay una autoridad. Y la autoridad es la llave de David, es la autoridad de Cristo, su apostolado, su gobierno y también su sacerdocio, que es mayor que el de Moisés. No sé si mis hermanos quieren aportar o resaltar algo ahí. Hermanito Ven, Henry, que ven. Fíjese que estudiando todo el capítulo 22 podemos agarrar un poquito más de contexto acerca de este tema, de esta figura que es tan preciosa. Dice que Elías, se lo voy a parafrasear un poquito, Elías fue enviado por el Señor a profetizar a un mayordomo, a un siervo que se llamaba Sebna. Pues sí, este era mayordomo del palacio, dice que administraba las llaves. Y fíjese que él tenía vestiduras, porque ahí lo dice, tenía cinturón, tenía autoridad. Ahora bien, todo esto se le entregó a él, se le había conferido, pero él estaba mal administrando todo esto que se le había dado, porque dice que él era irreverente, puesto que hizo fiesta cuando no tenía que hacerlo. Dice que también se hizo un sepulcro donde a él no le correspondía. Entonces el Señor le dice después, eh, bueno, por medio de Isaías, ¿verdad? Le dice que no le va a perdonar ese pecado y que lo va a quitar con vergüenza, dice. Y dice que lo va a arrojar como una pelota, una pelotita, en campo abierto, dice, y morirá. Entonces, luego en el capítulo 20, que ya era lo que leía nuestro hermano Wesley, dice que entonces ahí ya hubo un cambio de sacerdocio, un cambio de mayordomo. ¿Pero por qué? Porque a este que se le había conferido esta responsabilidad no la había aprovechado o no le había dado el uso adecuado. Entonces, si notamos los elementos mencionados en el versículo 21,
Y vemos también en Levítico 8:35. Allá en Levítico 8:35 habla que Moisés ungió a Aarón y a sus hijos. Pero dice que, si usted lo lee, amado hermano, dice que después él le ordena de parte de Dios que debe estar a la puerta del tabernáculo de día y de noche. Entonces nos deja ver que también el sacerdote, una de las funciones o obligaciones es resguardar la puerta. Entonces podemos ver que Sebna tenía túnica, o sea, y cinturón, él era sacerdote. Y que Eliaquín se le iba a conferir todo lo antes mencionado que tenía Sebna en su poder. Pero que a Eliaquín, fíjense que se le suma algo más, y es que él sería padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá, y que tendría la responsabilidad en sus hombros, la llave, para abrir y cerrar. Y nadie más podría hacer lo contrario, fíjense. Entonces, aquí cuando nosotros estudiábamos este tema, veíamos cómo relacionarlo para nosotros, ¿verdad? Porque recordémonos que toda palabra que viene de Dios, pues hay que ponerle la lupa y aplicarla también a nuestra vida para que nos vaya quedando esa espiguita en nuestros corazones, ¿verdad? Y que vayamos haciendo rema la palabra. Entonces, a nosotros se nos es dado también el sacerdocio de nuestras casas. Somos responsables de obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿será que siendo irreverentes en nuestras casas tenemos que hacer fiesta o límite cuando nuestros hijos quizás están o cualquiera de la familia está haciendo algo irreverente hacia Dios? ¿Será que tenemos que aplaudirle o será que tenemos que poner cierto límite? Porque aquí a la luz de la palabra el Señor nos deja ver de que tenemos autoridad para poner límites en nuestras casas, para decir qué se debe hacer y qué no. Entonces, en la iglesia también, ¿será que está bien presentarnos a nuestro privilegio sin responsabilidad alguna? Porque fíjense, amados hermanos, que se nos ha dado la llave para acceder, para accesar, pero tenemos responsabilidades que cumplir para honrar a aquel que se nos llamó, porque somos siervos, ¿verdad? Somos mayordomos, somos sacerdotes. Se nos ha dado esa llave y esa autoridad, entonces, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos esa presión, como decíamos hace un momento. Pastor Jason. Sí, yo quiero resaltar algo ahí de ese versículo, hermanos, es que me llama poderosamente la atención el 22, porque dice que pondré la llave, ¿verdad? Y usted, hermano, visualice la llave, ¿verdad? ¿Cómo es una llave? Una llave tiene, pues, dientitos, ¿verdad? Y una cabecita, generalmente lo que nosotros veíamos. Pero hermanita Sandrita compartía con nosotros de que antes la llave no era así tan chiquitita como la de ahora, sino que la llave dice que el mayordomo se la ponía en su hombro, dice, andaba con una llave, imagino que era tremenda, ¿verdad? Y eso lo que nos habla, hermanos, es que esa llave aquí, yo recibo esto, ¿verdad? La llave de David sobre su hombro, figura de la cruz de Cristo, figura de la cruz de Cristo. Si usted mira, hermano, la cruz, ¿verdad? Y la pone así de forma, ¿cómo es, hermanito? Horizontal, la sería así, ¿va? El hermano la otra vez me corrigió. Horizontal. Horizontal, horizontal, va. Ah, Horizontal, la cruz y obviamente está vertical. vertical. Va, va, ahí, va. La cruz está horizontal o vertical. ¿Cómo la pusieron la cruz en el Gólgota? ¿Ah? Pregunta de examen. Vertical. De cómo es, de doctrina intermedia. ¿Cómo la pusieron, hermano? Vertical. Vertical. Va, vertical. Entonces, usted sabe que la cruz, no lo puedo dibujar, ¿verdad? Pero usted sígame de aquí al dedo. La cruz tiene aquí y aquí, ¿verdad? Entonces,
El Espíritu Santo lo que hizo fue hacer esto. Aleluya. La cruz era una llave y abrió el qué, las puertas del infierno, porque ahí derrotó el Espíritu Santo a la muerte cuando levantó a Cristo. Y por eso es que dice la palabra, ni las puertas del Hades o las puertas del infierno prevalecerán, porque ahí abrieron y dice que abrirá y nadie cerrará. Y qué tremendo, hermano, porque ahí el Señor abrió para nosotros. Por eso nosotros, hermanos, los que aceptamos al Señor, somos salvos, ¿verdad? ¿Salvos de qué? De no pasar la muerte segunda, porque para eso ya Él pasó ahí. Amén. Fíjese, hermano, que hay que tener bien claro todos estos conceptos, porque somos salvos de la segunda muerte, pero tenemos que caminar en el Evangelio, tenemos que conocer al Señor, tenemos que llenarnos de palabra y ponerle en práctica, como dicen mis hermanos, para poder entrar o ver o heredar, ¿verdad? Salvo, sí, seremos salvos, pero el estatus en el cual vamos a estar en la eternidad, amado hermano, es lo que nosotros venimos a ponerle aquí, el zoom para que usted entienda, ¿verdad? Pero mire qué hermoso es, hermano, que el Señor abrió esa puerta de bendición para nosotros y nadie lo puede cerrar, ni aún la muerte, porque ya está vencida en el nombre de Jesús. Amén. Porque el tiempo está, Sí, amén. En ya quiere Hechos votar, dicen. capítulo... Hechos 15, Biblia de las Américas. Dice, hay un verso ahí que quiero que veamos y que nos habla de que Cristo tiene la llave de David para reedificar el tabernáculo. Porque dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído. Fíjese qué tremendo, porque se habla de un tabernáculo que había estado caído. Y justo en ese momento que se escriben o que se pronuncian esas palabras, es el momento cuando están en el concilio los apóstoles, los maestros, los profetas, y se les lleva una señal, o más bien dicho, un acontecimiento que ellos lo toman como una señal. No es que lo toman, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo les reveló en ese momento que era una señal de la edificación o reedificación del tabernáculo de David que había caído. Entonces, la señal era que los gentiles y los de Samaria estaban recibiendo el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor se había derramado sobre ellos. Eso contrastó mucho con la teología que hasta ese momento ellos tenían, ¿verdad? Porque ellos habían oído decir, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, pero más adelante se dan cuenta que no solo ellos estaban siendo llenos, sino que también los de Samaria y los gentiles también en la casa de aquel soldado italiano, ¿eh? De la compañía llamada la Italiana, un centurión, un hombre sanguinario, ¿verdad? Pero que era piadoso. Y ahí también había habido un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, con este contexto, en ese momento, pues se levanta uno de los siervos ahí en el concilio y dicen, miren hermanos, si con esto concuerda claramente lo que dijo el profeta como está escrito, volveré y voy a reedificar el tabernáculo de David que ha caído. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Que el derramamiento del Espíritu Santo sobre los de Samaria y los gentiles era la reedificación del tabernáculo de David. Entonces, esto significa que David tenía un tabernáculo, hizo un culto, digamos, un poco más nutrido, si usted me permite esa palabra, porque colocó algunos ingredientes que el Señor no le había pedido a Moisés. O corríjame, no sé si le pidieron a Moisés instrumentos musicales en la construcción del tabernáculo, pero David los tenía, ¿verdad?
Si usted recuerda, David participó de los panes que solo eran para sacerdotes. ¿Por qué razón? ¿No será que el Señor lo estaba tomando ahí como un sacerdocio nuevo? Un sacerdocio de donde habría de venir Cristo también, para ministrar la vida de los gentiles y de los de Samaria y botar la pared de división entre judíos y gentiles y hacer de ambos un solo pueblo bajo un nuevo culto, bajo una nueva administración, bajo nuevas normas, porque de hecho las normas que nos dejaron a nosotros, los gentiles que creímos en Cristo, son muy diferentes a las normas que seguían los hermanos judíos. Y cabe mencionar ahí que solo nos dejaron 4 a nosotros, solamente 4. Y entre esas 4 no aparece guardar el Shabbat. Y hay muchos hoy haciéndolo, pero bueno, ese no es el tema. Pero para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, ese era un tabernáculo de David que comenzó, se reedificó. Entonces, ¿dónde nace la iglesia? ¿Cómo nace? Nace reedificado por el Espíritu Santo y ese es el inicio del tabernáculo de David. ¿Y cuál fue la llave? Pues la llave fue la que hemos venido hablando, ¿verdad? Que era el oír, el creer, ¿qué más? El arrepentirse, el ser bautizado, el ser lleno del Espíritu Santo. Y justo ahí ellos están diciendo, los gentiles y los de Samaria han sido llenos del Espíritu Santo. Como que ya la llave había abierto del todo, ¿verdad? Y entonces se abrió el nuevo tabernáculo para que todos busquen al Señor. No sé si tienen algo que compartir, ¿no? o que aportar respecto a esto. Sí, definitivamente hay mucho que aportar, pero me lo voy a guardar para el final. Sí. Muy bien, bueno, entonces ese tabernáculo, la llave de David y el culto racional del tabernáculo, ese es entonces el entendimiento de esto, ¿verdad? La llave de David y el culto racional del tabernáculo, porque ahora que todos son llenos del Espíritu Santo y se ha reedificado el tabernáculo de David, el Espíritu Santo entonces viene y le entrega dones a los hombres y les da carismas a los hombres. Y entonces ahora ya sabemos qué vamos a hacer en medio del culto a Dios. Por eso, hermano, es que el culto no es ni debe ser como un show o un espectáculo, ¿eh? Porque en un espectáculo, pues la gente llega, se siente y dice, cánteme aquella que me gusta, ¿verdad? O mire, declámeme aquel poema que a mí me gusta. Pues el culto a Dios no es algo que sea de gusto para nosotros, sino que debemos de tener el cuidado que por el Espíritu de Dios se honre a Él, se agrade a Él, porque así lo hizo David. Por eso es el tabernáculo de David. Porque imagínese, David, amado hermano, él tuvo adoración como nunca se había visto, ¿verdad? La alabanza que él le dio al Señor, él se la dio como nunca se había visto. Nunca se había visto que un rey alabara a Dios hasta el punto de botar sus vestiduras reales y quedarse en vestiduras viles por celebrar la presencia de Dios. Nadie lo había hecho. Tampoco era un mandamiento en la ley, pero a él le nació, ¿verdad? Le nació, hermano, y ahí hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque el arca no iba conforme a la ley, no era transportada conforme a la ley, pero no le pasó nada. Como que el Señor dijo, no, no le voy a hacer nada, si lo ignora, pero lo está haciendo para mí, ¿verdad? Lo está haciendo como un niño, ¿verdad? Y ahí también lo que mi hermana Arely estaba mencionando ayer cuando estudiamos, ¿verdad? Que realmente a mí me llamó mucho la atención con respecto al cántico de liberación, porque normalmente entendía yo, voy a hablar por mí, pues que el cántico de liberación es un cántico cuando uno ha sido libertado, ¿verdad? Pero es que el cántico de liberación, hermano, se da todavía cuando uno está cautivo.
Cuando hay cosas, hermano, que lo han aprisionado a uno, como por ejemplo Pablo y Silas, en la cárcel alabaron. Ese era un cántico de liberación. En la cárcel. No esperaron a que los los grilletes se cayeran y que las puertas se abrieran para cantar. Y eso es algo extraordinario, hermano. Eso es algo muy extraordinario. Entonces, el cántico de liberación es un cántico que trae la liberación. El cántico que celebra la liberación que hubo, pues ese es otro, ¿verdad? Es una celebración extraordinaria. Entonces, ¿qué hablar ahí, hermano, respecto a David y el culto racional del tabernáculo? La danza, cosas que no, la danza es algo que no, que muchas teologías riñen contra eso y no lo logran entender. Y algunos lo han torcido y lo que tienen nada más es una, ¿cómo se le llama a una danza así como ensayada en un escenario, pero que no es una danza espontánea, ¿verdad? No es una danza espontánea. Ahí tenemos David y el arca del pacto, David y los instrumentos, David y la danza, David y el evangelio de Cristo, porque hermano, David entendió el evangelio de Cristo, ese sería quizás otro tema. David y los panes de la proposición, hermano, y el cántico de liberación, que es algo que está hoy en día, está en medio del culto a Dios que nosotros hacemos. Entonces usted dice, hermano, yo no me he dado cuenta. Pues ahí está, hermano, todo eso que David lo hizo como parte de su culto personal. El Señor quiso, agradó tanto el corazón de David que el Señor dijo, este mismo espíritu voy a derramar en muchos para que me alaben así. Gloria a Dios. Adelante, señor Luz. Manito Henry, luego con ganas de hablar. Quizá avanzamos al siguiente, Pastor Díaz, para que sigamos hablando acerca de la llave de David. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Bueno, Filadelfia. sí, adelante, siervo, adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, aquí en esta porción de la escritura está hablando Juan, ¿verdad? El apóstol. Y entonces empieza a decir que él fue llevado en el espíritu. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 1:10. Y aquí, amados hermanos, recordémonos que cuando hablamos de Pedro, a Pedro se le fue entregada la llave y para atar y desatar aquí en la tierra. ¿Me escucha, siervo? Que se me cayó aquí la Sí, señal. Permítame un segundito. ok. Ahí está. Entonces, el texto sigue diciendo, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, para que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, como les decía, amados hermanos, aquí el apóstol Juan fue llevado en el espíritu y él estando allá en el cielo, pues se le es revelado quién tenía la llave de David y ese era Jesucristo. Y dice que esta llave
podía abrir y nadie podría cerrarla. Y viceversa, aquel que cerraba, nadie más lo podía abrir. Ahora, si avanzamos en el texto, podemos ver que el Señor dice que conoce nuestras obras, por lo que nuestras obras son tomadas en cuenta. Recordemos que la salvación no es por obras, es más bien un regalo, pero la salvación solo nos alcanza para poder ver. Pero aquí estamos viendo a la luz de la palabra que se está hablando de entrar por una puerta, y por eso es de que estamos hablando de la llave. Y esta puerta dice que está abierta, pero que aquel que está en la puerta conoce mis obras, conoce tus obras. Si tienes obras y él conoce no solo las obras, sino la intención de por qué hiciste las obras. Él conoce, él ha escudriñado nuestros corazones, por lo que él conoce nuestras obras. Entonces, sí son tomadas en cuenta. Además, podemos ver también, amado hermano, que aunque teníamos poca fuerza, aunque pasamos por aquellas tribulaciones que estuvimos hablando hace un momento, por aquella presión, guardamos la palabra, has guardado la palabra, porque aquí está hablando de la iglesia de Filadelfia y esa iglesia somos nosotros, amados hermanos. Entonces dice que has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Entonces, podemos ver claramente de que el Señor está a la puerta. Está, ahí sí que como bien dice a veces nuestro pastor Jaycee, nos está pasando el escáner y está midiendo nuestras obras. Y está viendo la fuerza que tuvimos, está viendo el interés que le estamos poniendo. Y por haber guardado la palabra, después dice, y esta es una promesa preciosa que definitivamente es para nosotros, amados hermanos, los de Filadelfia, que por cierto quiere decir que es el amor fraternal, los hermanos que se aman, los hermanos que se ayudan, ¿verdad? Entonces esta promesa es preciosa porque dice, así como tú guardaste, en otras palabras, ¿verdad? Así como tú guardaste mi palabra, aunque tenías poca fuerza, pero la guardaste y no negaste mi nombre, ahora yo te voy a guardar de la prueba, del día de la prueba. Y este día de la prueba sabemos que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, aquí hay un poco de escatología también, amado hermano. Bueno, mucho de escatología realmente. Y esta promesa, que por haber guardado su palabra, Él nos va a resguardar. Recordémonos también que el mayordomo, ¿verdad? El que tiene la llave, como les decía yo en el Levítico, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de resguardar la puerta. Y también aquí ahora nos dice que nos va a resguardar a nosotros de ese día de la prueba. Entonces, definitivamente tenemos acceso mediante la llave de David. Amén. Amados hermanos, adelante. ¿Algo más, hermanito Wesley, que quiera agregar? Si no, para ir. Solamente, sí, solamente en Apocalipsis, fíjese, hay un texto ahí, lo voy a leer en la Biblia Gober Cantera del 57, Apocalipsis 21-27, que dice, no entrará en ella profano ni quien obre abominación. Entonces es la descripción de las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, pero me llamó la atención que por ella no va a entrar quien obre abominación, y se da una lista ahí de obras. Eso me llamó la atención cuando el que tiene la llave está diciendo, yo te conozco tu obrar, y yo conozco cómo tú obras. Entonces, el vínculo que hay entre las obras, entre esas obras y la puerta que se ha abierto es extraordinario. Eso solo me recuerda la proclama de este año que dice, tu justicia irá delante de ti y tu recuperación se verá pronto.
Ahora, no es la justicia de Dios solamente, sino es mi justicia, es decir, la justicia de Dios que yo he asimilado. Eso lo traducimos como obras. Yo conozco tus obras, puede ser, yo conozco la justicia que tú estás practicando. Y por eso, porque yo las conozco, te he abierto esta puerta. Tienes puerta abierta y nadie la puede cerrar. En eso se basaba, creo, la relación de David con Dios, en que David trató de cuidar mucho su obrar. Fue enseñado, porque en un momento no cuidó su justicia, ¿verdad? Usted sabe lo que le hizo a Urías y toda esa situación que se dio, pero a raíz de eso, como que él aprendió a ajustar un poco más de la justicia de Dios en su vida y a tener grandes victorias por causa de su obrar. Yo quiero aprovechar este tiempo para cerrar, hermanos, como le decía el hermanito Wesley en el slide anteriores, que quería dejarlo para el final, para que esta palabra que tú has escuchado, amado hermano, la podamos poner en práctica y a lo mejor, pues, entre tanto concepto, entre tanto versículo, quizás no te quedó muy claro muy bien qué consiste la llave de David, pero yo solo quiero decirte, amado hermano, algo muy hermoso y eso está justamente en el versículo que leíamos de Hechos 15:15. Fíjese que está 15 una vez y luego está 15 otra vez. 15 es número de misericordia. Entonces, dice que nosotros vamos a recibir, dice, esta bendición. Después de esto, dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y yo les decía a mis hermanos, no lo veamos literal como la tienda donde estaba el arca, ¿verdad? La presencia del Señor, sino que veamos nosotros mismos, que somos un tabernáculo donde mora el Espíritu Santo. Y estos tiempos, amado hermano, a lo mejor, o tú amigo que nos estás escuchando, que nos estás viendo en esta oportunidad, Dios lo que quiere es obrar en tu vida para reedificar todo lo que el enemigo ha destruido, todo lo que el enemigo te ha quitado, todo lo que el enemigo, usted sabe que el enemigo dice que es un ladrón y es un destructor. Entonces, si entró a este tabernáculo a robarse algo, ciertamente, hermano, no solo se metió y se robó, sino que lo destruyó, lo hizo añicos, lo hizo pedazos. Pero el Señor en este tiempo dice que reedificará sus ruinas, tu vida. Amado hermano, tu vida, amigo que nos estás viendo, será nuevamente restaurada. Señor te va a recuperar las cosas que te fueron robadas, que te fueron quitadas en contra de tu voluntad, en contra, aún violando derechos, aún violando decretos de parte de Dios. Y este año profético de la recuperación, dice que lo levantará de nuevo. Aleluya, lo levantará de nuevo. Y cuando yo me veo, amado hermano, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, amado hermano, podemos ver que David encontró esa llave específicamente cuando dice que él entonaba cantos. Por eso, fíjese, y hablábamos de David el rey, hablamos de David el sacerdote, pero cuando David dice la palabra y usted lo busca en la Biblia, ¿verdad? Creo que está, no sé si en Reyes o en Samuel, no me recuerdo muy bien, pero cuando él iba ya a partir de esta tierra, dice que fue recordado no como David el mata gigantes, no como David el rey, no como David el pastor de ovejas, fue recordado como David el dulce cantor, el dulce cantor. Entonces lo que Dios hizo en David, amado hermano, por eso es que esa llave es hermosa, porque lo que hizo en David el Señor, amado hermano, fue que arrancó
todo su dolor, arrancó toda su amargura, arrancó todo eso que lo podía estar atando a esta tierra para que pudiese entrar. Y entonces, amado hermano, en esta preciosa mañana yo quiero venir a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Yo quiero venir a bendecir tu vida porque definitivamente en el nombre de Jesús, Dios lo que quiere en esta preciosa noche, en esta preciosa mañana, perdón, hermano, en esta preciosa mañana, Dios lo que quiere, amado, es que tú arranques por medio de la administración de la presencia del Señor esa amargura que te tiene atado, dolor que te tiene atado, y entonces pueda venir la administración poderosa, de esa llave, dando un cántico dulce, un cántico en tu boca que puedas levantar hoy en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, un cántico de liberación, una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. En esta hora, bienaventurado y bendito serás tú, hombre, que pones tu confianza en el Señor, en el nombre de Jesús. Tú, hombre, que abres tu boca y el Señor te pone cántico nuevo, y el Señor te pone un cántico de administración. Y en el nombre de Jesús, esa llave poderosa que tenía David empiece a ministrar tu vida en el nombre de Jesús, y empiece a arrancar todo dolor, arrancar todo sufrimiento, arrancar toda maldición, arrancar todo aquello que quizás te hicieron cuando eras pequeño, a todo aquel sufrimiento, amado hermano, el que fuiste sometido, pero eso Dios te lo permitió para que hoy en este tiempo tú puedas dar ese paso de fe, tú puedas en el nombre de Jesús dar y creer por la fe, y entonces esa amargura, esa amargura de corazón, ese resentimiento, ese dolor, todo eso te va a catapultar en el nombre de Jesús, y hoy se abre en el nombre de Jesús en los cielos y aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, esa bendición para tu vida, para los de tu casa, para tu descendencia, en el nombre de Jesús, que serás llamado bendito, serás llamado próspero en el nombre de Jesús, y vendrá a descender en el nombre de Jesús el Espíritu Consolador, y traerá y sanará y traerá bálsamo, y esas cicatrices en el nombre de Jesús podrás verlas, y podrás, amado hermano, en el nombre de Jesús darle la gloria a Él con un cántico nuevo, con un cántico de liberación, diciendo: estas son las heridas de batalla. Yo soy un guerrero, yo soy un esforzado y valiente, que tuve que pasar esto, pero le doy gracias a Dios que me arrancó amargura, que me arrancó dolor, que no me dejó solo, que no me dejó en ningún momento desamparado, sino que al contrario, el Señor se acordó de mí, el Señor me rodeó, el Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me salió al encuentro con su misericordia, y tu verdad, Señor, nos guarden siempre. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Jehová Dios Todopoderoso, apresúrate, Señor, a socorrernos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que sean avergonzados y confundidos aún, Padre bendito, los que buscan que nuestras vidas sean destruidas, Señor, que vuelvan atrás, Señor, y sean avergonzados los que mal nos desean, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, que se gocen y se alegren en ti todos los que te buscan, Padre Santo, y digan, Señor, y proclamen con cánticos
cánticos nuevos, cánticos de misericordia, cánticos de liberación en el nombre de Jesús. Y digan los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido, Jehová sea enaltecido en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, amado hermano, pongamos por obra la palabra en el nombre de Jesús. Que tú puedas ser, amado hermano, como dulce cantor, que a pesar de todo el dolor y todo lo que has pasado, amado hermano, hoy te levantes, te sacudas, así como Pablo se sacudió el polvo. A lo mejor, hermano, se echó saliva ahí en los raspones, en los golpes, pero que no te detengas. Sigue adelante por la misericordia de Dios y recupera tu libertad. Recupera en el nombre de Jesús tu sanidad de tu alma en el nombre de Jesús en esta mañana. Que venga la administración poderosa del Espíritu Santo en tu hogar en el nombre de Jesús, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tu descendencia en el nombre de Jesús. En esta hora se abra una puerta en los cielos llamada salvación, para que traiga cántico nuevo, cántico de liberación en tu vida, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y que la gloria de Dios esté contigo en todo tiempo, en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, que el Señor te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor tiene el control de tu vida. El Señor está contigo. No te desanimes, no te desalientes. El Señor escudriña el corazón. Por eso David, amado hermano, dice la palabra que era conforme al corazón de Jehová. En el nombre de Jesús, que nosotros lleguemos a esa dimensión de ser conforme al corazón del Señor, para su gloria y honra. Hermanos, si pueden también bendecir al pueblo que nos ha visto en esta hora y darle esa palabra, esa bendición. Amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga, que Él quebrante todo cerrojo, toda atadura, toda tristeza, hermano, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y ahí, en medio de esa situación, que haya cántico de liberación. Que el Señor me los bendiga. Amén. El capítulo que mencionaba nuestro pastor José Carlos es 2 de Samuel 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Entonces dice ahí que eran las palabras postreras, las últimas palabras de David, pero a él se le fue reconocido como el dulce cantor de Israel. Entonces, amados hermanos, aun cuando ya nosotros creamos que ya son últimas palabras, que ya son las últimas gotas que quedan de agua, ahí, amado hermano, ahí vamos a sacar fuerzas de flaqueza y vendrá a nosotros palabra y va a venir a nosotros cántico de liberación. Así vamos a ser reconocidos como dulces cantores de Israel en medio de la prueba, en medio de eso último, sacando fuerzas de flaqueza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, en esta mañana, y que el Señor pueda completar la hora por medio de esta enseñanza y que llegue oportunamente. Que el Señor lo bendiga y nos vemos más tardecito alabando y glorificando al Señor en nuestro servicio dominical. Dios me los bendiga.